Bienvenidos a la materia de estática. Vamos a iniciar viendo algunos conceptos básicos de la mecánica de cuerpo rígido. Estos son los fundamentos esenciales para entender el movimiento y la fuerza que actúan sobre los cuerpos rígidos. Fundamentos de cuerpos rígidos. Inicialmente vamos a ver algunas definiciones y principios básicos de la mecánica. Concepto de cuerpo rígido. Un cuerpo rígido mantiene distancias constantes entre sus puntos pese a las cargas externas, facilitando así el análisis estructural. Fuerzas y vectores. Las fuerzas son interacciones que alteran el movimiento y se representan mediante vectores con magnitud y dirección, o sea que tienen un valor y tienen un sentido. El momento y la rotación el momento es la tendencia de una fuerza a producir una rotación. Esta la calculando puede ser calculada como fuerza por distancia perpendicular. Tenemos un brazo de palanca. El ejemplo más típico es cómo aflojamos las tuercas de un carro con una llave de palanca. No con esas que les dan torque, sino que con un tubo y una llave de cruz. El equilibrio y las aplicaciones. Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de fuerzas y momentos es cero, asegurando estabilidad en la estructura. La mecánica de cuerpos rígidos es una rama fundamental de la ingeniería y arquitectura que estudia el comportamiento de objetos que no se deforman, o sea, indeformables, bajo la acción de fuerzas, o sea, que se mantienen su forma. Un cuerpo rígido se define como un modelo ideal en el que la distancia entre sus puntos permanecen constantes, incluso cuando se aplican cargas externas. Este concepto simplifica el análisis estructural, permitiendo calcular esfuerzos y movimientos sin considerar deformaciones internas. Entre los principios básicos se encuentra la noción de fuerza, que es una interacción capaz de alterar el estado de movimiento o reposo de un objeto. Las fuerzas se representan mediante vectores, lo que facilita su análisis en términos de magnitud, dirección y un punto de aplicación. Otro concepto esencial es el momento, que describe la tendencia de una fuerza a producir rotación alrededor de un punto o eje, calculado como el producto de la fuerza por la distancia perpendicular al punto de giro. Eso es el valor del momento. Estos principios son aplicados en arquitectura para garantizar la estabilidad de las estructuras. ¿Cuáles estructuras? Aquellas que nosotros conocemos como o vamos a identificar como vigas, columnas, losas. Estas forman un pórtico o algunos le llaman marcos, donde el análisis de las cargas y los momentos asegura la seguridad y la funcionalidad del diseño. Además, es necesario comprender la diferencia entre equilibrio y movimiento. Es crucial. Un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre él es igual a cero. Condición indispensable para estructuras estáticas. Algunos autores le llaman isostáticas. Ejemplos prácticos incluye el diseño de puentes, donde se analiza la distribución de las cargas para evitar colapsos, y la planificación de edificaciones, donde se calcula las reacciones en los apoyos. En resumen, la mecánica de cuerpo rígido proporciona las herramientas conceptuales para entender cómo interactúan las fuerzas
en sistemas arquitectónicos, permitiendo resolver problemas complejos mediante modelos simplificados que garantizan precisión y seguridad en la construcción. Sistemas, es necesario tener la idea de los sistemas de medición y conversión de unidades. Tipos de sistemas y conversión. El sistema más común que nosotros tenemos es el SI, Sistema Internacional, donde la unidad de longitud es el metro, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de fuerza es el newton. En el sistema inglés es el pie, la unidad de longitud, la unidad de masa es la libra fuerza y la unidad de fuerza libra fuerza. La conversión, una pulgada equivale a 25.4 milímetros y una libra es igual a 0.4536 kilogramos. Una libra fuerza es igual a 4.448 newton. En el análisis de problemas de mecánica, el uso correcto de unidades es esencial, importante, determinante y es lo primordial para obtener resultados precisos, para tener valores exactos. Existen dos sistemas principales, como lo mencioné en la introducción: el Sistema Internacional de Unidades, así le llamamos SI, y el sistema inglés, ¿verdad? El tradicional. El SI, el Sistema Internacional, es el más utilizado en ingeniería y arquitectura, empleando el metro para unidades de longitud y el kilogramo para masa. Segundo, para el tiempo, la unidad de tiempo, y el newton como unidad de fuerza. Por otro lado, el sistema inglés utiliza el pie como unidad de longitud, la libra como unidad de masa y el segundo es igual para el tiempo con la libra fuerza como unidad de fuerza. La conversión entre sistemas es frecuente en proyectos internacionales, por lo que es vital conocer factores de conversión. Por ejemplo, una pulgada equivale a 25.4 milímetros y una libra fuerza corresponde aproximadamente a 4.448 newton. Además, se deben considerar unidades derivadas como el joule para energía y el pascal para presión, que los vamos a ir viendo más adelante cuando vayamos resolviendo. Un error común en cálculos estructurales es mezclar, o sea, no hacemos una diferenciación de unidades sin convertirlas adecuadamente. Por eso tenemos que tener una idea con qué sistema vamos a trabajar, ¿va? Lo que puede generar resultados incorrectos y comprometer la seguridad del diseño. Para evitarlo, se recomienda establecer un sistema único desde el inicio del proyecto y verificar cada paso del cálculo. En arquitectura, esto implica el dimensionamiento de elementos como vigas, columnas, donde las cargas deben expresarse en unidades coherentes para garantizar la estabilidad. Herramientas digitales como hojas de cálculo y software de diseño incluyen funciones automáticas de conversión, pero el profesional debe comprender los principios para validar resultados. En conclusión, dominar los sistemas de unidades y sus conversiones es una competencia clave para cualquier arquitecto o ingeniero, asegurando precisión y coherencia en el sistema estructural. Los métodos para resolver problemas, entre los métodos ya hay algunos procedimientos identificados y resolver problemas en mecánica de cuerpos rígidos requiere un enfoque sistemático. Ya hay procedimientos establecidos, ¿va? Lo primero, que garantice precisión y que tengamos claro qué estamos haciendo. ¿Qué es primero? El primer paso es la identificación del problema, definiendo claramente las condiciones y los objetivos del análisis. Posteriormente, elaboramos un diagrama de cuerpo libre, que le llamamos a veces DCL, diagrama de cuerpo libre, herramienta gráfica que representa el objeto aislado junto con todas sus fuerzas que convergen
y momentos que actúan sobre él. Este diagrama es crucial y importante definirlo bien para tener idea de cuáles son las fuerzas que están actuando, visualizar interacciones y establecer las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones fundamentalmente son sumatoria de fuerzas igual a cero para el equilibrio traslacional, o sea, que no se mueve, ¿verdad? Que no se está moviendo, y sumatoria de fuerzas de momentos igual a cero para el equilibrio rotacional, aplicadas en dos o tres dimensiones. Nosotros nos vamos a concentrar en dos dimensiones, según la complejidad del sistema. Es importante considerar las direcciones y sentido de las fuerzas, utilizando componentes en ejes coordenados para simplificar los cálculos. Otro aspecto esencial es la verificación de unidades, asegurando coherencia en magnitud para evitar errores. En arquitectura, estos métodos se aplican al diseño estructural, por ejemplo, al calcular las reacciones en apoyo de una viga sometidas a cargas distribuidas. Además, se recomienda realizar comprobaciones del sentido físico. Los resultados deben de ser lógicos y consistentes con la realidad, como fuerzas positivas en la dirección esperada. Herramientas digitales como AutoCAD y software de análisis estructural nos permiten, nos ayudan, son herramientas, ¿verdad? Como dice, complementan el proceso, pero la comprensión conceptual sigue siendo indispensable. O sea, no debemos de tragarnos, sino que saber interpretar los datos que nos puede estar dando un software, ¿va? Estar claros en qué es lo que estamos haciendo. Finalmente, se aconseja documentar cada paso, facilitando las revisiones y correcciones. O sea, cuál es la convención que hemos tomado. Siempre va a ser positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha. O sea, si el elemento se está moviendo de izquierda hacia la derecha, es en sentido positivo. Y el sentido del momento, si es en el sentido de las agujas del reloj, vamos a decir que es positivo, y si es contrario, vamos a decir que es negativo. Este enfoque metódico no solo mejora la precisión, sino que también optimiza el tiempo de resolución, convirtiéndose en una práctica esencial para arquitectos e ingenieros. Hay que manejar esos equilibrio de las partículas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí? Vamos a ver que la definición, el equilibrio de partículas es un concepto fundamental en mecánica que establece que un punto material o una partícula está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual a cero. Matemáticamente esto se expresa como sumatoria de fuerzas igual a cero, lo que implica que no existe aceleración y el objeto permanece en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que se está moviendo en una dirección uniformemente. Este principio se aplica en sistemas simples, donde las dimensiones del objeto son despreciables, como cables, tensores o nodos en estructuras, o nodos o nudos, dicen algunos estructuristas o algunos libros. Para resolver el problema de equilibrio, se utiliza el sistema vectorial, descomponiendo las fuerzas en sus componentes, en los ejes X, Y y Z, y en arquitectura este concepto es esencial para diseñar estructuras estables, como techos sostenidos por cables, donde las tensiones deben equilibrarse para evitar un colapso, que la estructura se nos caiga, ¿va? Un ejemplo práctico es el cálculo de fuerzas en una unión de barras, en una cercha o armadura, donde cada nodo debe cumplir la condición de equilibrio, lo vamos a ver más adelante, para garantizar la estabilidad global. Además, se deben considerar las fuerzas externas como el peso propio y las cargas aplicadas, cargas muertas y cargas vivas, y las cargas de sismo o cargas de viento, en algunos casos cargas, empujes de tierra o empujes de agua en caso de cisternas o tanques enterrados.